Muchas gracias, Gustavo, por la presentación. Lo primero, felicitar a Fitoma y a los organizadores por la realización de un evento como este, tan importante para dirigir la agricultura hacia la sostenibilidad y, por supuesto, también a la rentabilidad, que para eso es para lo que trabajamos. De esta manera, Timac Agro, el punto de vista que tiene o que vamos a aportar es un poco el control integrado del suelo para esa agricultura sostenible y esa agricultura rentable, y basándonos sobre todo en una estrategia biológica basada en microorganismos. Bueno, como ya sabéis y hemos estado viendo a lo largo de este congreso, los términos ecoeficiencia, trazabilidad, son conceptos que en la agricultura cada día están más presentes. No solo eso, sino que además el consumidor al que nos enfrentamos es un consumidor mucho más preparado, mucho más exigente, que necesita o requiere de productos con ciertas características que igual antes no buscaba tanto, ¿no? Y en esta medida, pues la legislación, como ya estuvimos viendo ayer, cada vez aprieta más, es más restrictiva y pone más limitaciones. Todo esto viene a responder a todas estas estrategias que están surgiendo a nivel europeo, los objetivos de desarrollo sostenible, todo el tema del Horizonte 2030, el concepto de la granja a la mesa, ¿no?, tan común en este congreso, los objetivos de la PAC. Y aquí quiero destacar 4 conceptos importantes, ¿no?, que nos vienen ahora encima al sector agrícola. El primero, se nos va a exigir o se nos va a pedir reducir a la mitad los fertilizantes que estamos aportando en el suelo, sin disminuir la fertilidad. Esto va a llevar a los productores o a los agricultores a reducir todos esos insumos que está aportando al suelo. Y no solo eso, sino que encima, como ya hemos estado viendo durante estos días, el uso de plaguicidas y de fitosanitarios se está reduciendo, se va a reducir un 50% y cada vez nos estamos quedando sin materias activas para el control de plagas y enfermedades. A todo esto suma o se va a pedir el aumento de la superficie ecológica y, sobre todo, revertir esta pérdida de la biodiversidad que estamos viendo en los sistemas agrícolas, ¿no? Todo esto parece que choca un poco con el paradigma de la producción agrícola, ¿no? Parece que siempre hemos pensado que la producción va siempre ligada a aportar más insumos y más tiempo del agricultor. Insumos entendidos como el aporte de fitosanitarios y fertilizantes. A más fertilizantes, a más tratamientos, conseguimos más producción. Y esto es verdad, pero es una verdad en parte. Realmente no es la cantidad de fertilizantes o de fitosanitarios que aplicamos, sino la calidad de esos fertilizantes y de esos fitosanitarios que estamos aportando lo que va a darnos realmente una rentabilidad para nuestro cultivo, ¿no? Y entendemos esa calidad en términos de eficiencia en asimilar y transformar mucho mejor lo que estamos aportando y, por tanto, reducir las pérdidas y la contaminación que estamos haciendo. La calidad y la eficiencia de lo que estamos aportando se puede mejorar de muchas maneras. La primera de todo, por supuesto, las técnicas de cultivo que estamos llevando a cabo, ¿no? Enmiendas, laboreo amigable, diferentes rotaciones de cultivos, el uso de fertilizantes especiales que aprovechen mucho mejor los nutrientes que estamos aportando y reduzcan las pérdidas, el utilizar variedades o patrones, que esto es lógico, que estén adaptados a las diferentes zonas de cultivo, y el uso de microorganismos rizosféricos, que es uno de los puntos clave que muchos de la gente que estamos aquí llevamos años trabajando con ello, y es el punto en el que quiero sobre todo incidir en esta breve charla que vamos a tener hoy. ¿Cuál es la importancia de los microorganismos que hay en el suelo? Yéndonos un poco a un ecosistema natural, si nos fijamos en las características principales, vemos que un ecosistema natural tiene una altísima biodiversidad y unas cadenas tróficas muy complejas, ¿vale? Esto le lleva a tener una productividad relativamente alta y, sobre todo, una estabilidad muy alta. Si esto lo llevamos o lo comparamos con un agrosistema, lo que vemos es que un agrosistema suele tener una muy baja biodiversidad, sobre todo de microorganismos, unas cadenas tróficas muy simples y, pese a tener una productividad muy alta, esta está siempre dependiente del trabajo del ser humano, de los aportes y totalmente dependiente del agricultor, ¿no? Bien, en este sentido, si hacemos un poco un zoom o nos fijamos en un sistema agrícola tradicional y nos fijamos en el suelo, nos tenemos que parar en la biodiversidad del suelo, ¿vale? Y en todos esos microorganismos que viven de manera natural ahí. Estos microorganismos son los encargados de regular el ciclo de los nutrientes y de regular la fertilidad del suelo. Y son totalmente determinantes tanto en la producción como en la sanidad. Y para ponernos un ejemplo, se estima aproximadamente que el 80%
de la mineralización de la materia orgánica del suelo se lleva a cabo por los microorganismos rizosféricos, para que nos hagamos una idea de la escala de la importancia, ¿no?, que estos tienen en el suelo. Al final, los microorganismos son los encargados de regular y catalizar el ciclo de los nutrientes, determinar la fertilidad del suelo y determinar, en definitiva, la productividad y la salud. Como hemos estado hablando durante esta charla de estos días, son los encargados de fijar nitrógeno atmosférico, biodigerir la materia orgánica, poner a disposición nutrientes, fósforo, potasio, micronutrientes, liberar sustancias elicitoras y precursoras, mejoran las propiedades antiestrés de la planta, bioestimulan, competencia espacial con patógenos. Todo esto se asocia a los microorganismos del suelo. ¿Cómo podemos nosotros influir en estos microorganismos? Podemos influir de dos maneras, con dos tipos de productos. Un producto prebiótico, que es un producto que lo que hace es mejorar las condiciones del propio suelo que hay, permitiendo que esa vida microbiana que nos hablaba en las presentaciones anteriores se multiplique y se desarrolle, aportando beneficios, por supuesto, a nuestro cultivo. Y otra manera muy fácil, otra manera que tenemos es aportar, mediante un producto probiótico, una serie de microorganismos que nos vayan a beneficiar. Ambos productos van a mejorar el rendimiento agrícola, por supuesto, y ambos productos al final van a beneficiar al productor. Sin embargo, mediante un producto probiótico, mediante un biofertilizante, vamos a poder explotar las características, las capacidades naturales de ciertos microorganismos para obtener un mayor rendimiento en nuestro cultivo. Un biofertilizante se define como un insumo basado en uno o varias cepas de microorganismos que nos aportan beneficios a nosotros, ¿no? ¿Qué es importante a la hora de pensar en un biofertilizante o en un producto basado en microorganismos? Lo importante es conocer qué efectos va a proporcionarnos estos microorganismos. Por supuesto, cómo se va a comportar ese microorganismo en las diferentes condiciones. ¿Qué efectos vamos a esperar? ¿Qué concentraciones de esos microorganismos necesitamos para ver ese efecto? Y finalmente, cómo tenemos que aplicarlo y cómo tenemos que cuidar y combinar este producto, ¿no? En este sentido, obviamente, esto requiere años de investigación, innovación, tecnificación, todos estos grupos investigadores que han estado hablando hoy. Al final, todo esto se traduce finalmente pues, en un producto, ¿no? Desde Timacagro, nosotros hablamos o nos gusta hablar de consorcios microbianos. Entendemos que las combinaciones sinérgicas de distintos microorganismos nos aportan el efecto final deseado para nuestro cultivo. Y aquí es donde entra el concepto de control, un poco inventado, de control integrado del suelo, ¿no? Porque queremos hacer un control íntegro de las funciones o de lo que hacen estos microorganismos a nuestros cultivos. El control integrado del suelo lo definimos tiene como objetivo mejorar las propiedades naturales del suelo, tanto físicas, químicas como biológicas, para mejorar la producción agrícola. En Timacagro, este control lo basamos en tres tipos de microorganismos: bacterias promotoras del crecimiento, hongos del género Tricoderma y hongos formadores de micorriza, ¿vale? ¿Por qué elegimos estos tres microorganismos? Como ya sabéis, las bacterias promotoras del crecimiento se les asocian muchas virtudes, ¿no? Entre ellas, pues, la fijación de nitrógeno atmosférico, la movilización de nutrientes que hay en el suelo, solubilización de nutrientes, producción de antibióticos, producción de sideróforos, competencia espacial, efecto antiestrés, etcétera, etcétera, etcétera. A los hongos formadores de micorrizas se les asocian la capacidad de absorción de agua, la capacidad de expansión del sistema radicular, la capacidad de mejorar la absorción nutricional y a la vez que, una gran competencia espacial y mejorar la estructura del suelo. Y finalmente a las tricodermas se les asocian pues, esa capacidad que tienen de parasitar, de atacar a los patógenos, de defender la planta, competencia espacial, además de otros conceptos de bioestimulación. En base a todo esto, lo que nosotros buscamos es hacer combinaciones específicas de distintos microorganismos para conseguir un objetivo, ¿vale? Combinaciones sinérgicas de estas bacterias, de estas tricodermas y de estos microorganismos para conseguir un efecto final en el cultivo. Se ha demostrado que, por poneros un ejemplo, la combinación de diferentes cepas de bacterias promotoras del crecimiento, en este caso Pseudomonas palmensis y Pseudomonas fluorescens, cuando se combinan entre sí, multiplican su resultado en cuanto a la absorción nutricional, ¿vale? No solamente cada una mejora sus aptitudes, sino que potencian ese resultado. Esto concretamente un ensayo en pepino, ¿vale? En condiciones de invernadero. Otro ensayo que nos ayuda a este concepto de control integrado es en este que mezclamos o que probamos micorrizas por separado, bacterias por separado y después
la mezcla de micorrizas y bacterias. Y vemos que el aumento el incremento de materia seca y de producción se aumenta en un 10% cuando estamos mezclando todos estos microorganismos. Otro punto importante, un estudio realizado en 2012 donde mezclaban unas bacterias promotoras del crecimiento especializadas en la solubilización de fósforo con Trichoderma arzarium. Lo que se vio es que aumentaban la absorción nutricional de los principales macronutrientes, pero no solo eso, sino que la mezcla de las dos, tanto de la bacteria como de la tricoderma, conseguía un efecto bioestimulante mucho más potente a la vez que mejoraba la sanidad general del cultivo. Y finalmente, cuando hemos analizado, por ejemplo, dos cepas de tricoderma completamente sinérgicas entre sí, lo que vemos es que en cuanto a la defensa del cultivo mejora enormemente cuando estamos mezclando las dos cepas de tricoderma juntas entre sí que cuando las aplicamos por separado. Es en este caso realizado en más de 21 ensayos, esto es una media de más de 21 ensayos de hortícolas, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos nosotros o qué es lo que buscamos hacer nosotros en Timacagro con todo este conocimiento? Lo que intentamos buscar es mezclas sinérgicas y complementarias de estos microorganismos para desarrollar nuestros productos. Por un lado, mezclas de diferentes bacterias promotoras del crecimiento para darnos diferentes productos para diferentes respuestas en el campo, ¿no? Movilización de macronutrientes, movilización de micronutrientes o un efecto antiestrés o de sanidad del cultivo. Buscamos mezclas de hongos formadores de micorrizas y de bacterias para una potenciación biológica completa en el suelo, o buscamos, por ejemplo, combinaciones de diferentes hongos tricoderma para una mejor sanidad del cultivo y una mayor protección contra las diferentes enfermedades del suelo, ¿vale? De esta manera, con este control integrado del suelo, lo que buscamos es que se haya, con estos productos sinérgicos entre sí, buscar una protección total y una protección completa de nuestros cultivos. Y bueno, y con esto doy por finalizada la presentación. Muchas gracias por su atención y